Buenos días, amigos. El día de hoy vamos a hablar sobre los momentos que desde mi opinión y desde mi experiencia han marcado pues esta historia, esta gran historia que rodea al Gran Premio de Mónaco. Un circuito que ya es mítico, un lugar que pues ha pasado a la historia del automovilismo porque uno de los íconos del calendario indudablemente es el Gran Premio de Mónaco. Este circuito y este trazado en las calles del Principado de Mónaco ha tenido a lo largo de la historia carreras muy emocionantes, pero también carreras pues que evidentemente no son recordadas con mucho cariño por la falta de emociones y la falta de adelantamientos principalmente. Con el paso de los años, esta situación se ha ido pues incrementando. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo. Estos autos cada vez han ido creciendo más y más en dimensiones y por supuesto también el tema aerodinámico pues no favorecía tampoco los adelantamientos en los últimos años. Hoy día tenemos los autos de Fórmula 1 más grandes en dimensiones de la historia. Honestamente son autos que además son muy pesados y que para esta temporada se va a presentar una particularidad en el circuito y es que estos autos son los Fórmula 1 que durante las últimas décadas digamos que son los más pesados y se duda que esta situación y si le sumamos las dimensiones de estos monoplazas pues se duda que haya o que se vea un gran espectáculo este fin de semana en cuanto a adelantamientos. Ya en las últimas dos ediciones prácticamente vimos carreras sin adelantamientos a la salida del túnel y bueno, pues esa era la única zona del circuito en donde normalmente veíamos adelantamientos. Para esta temporada encima los autos son más pesados y con neumáticos de 18 pulgadas que según los propios pilotos hacen la visibilidad a bordo del auto más compleja aún. Y toda esta situación también hay que agregarle que estos monoplazas con efecto suelo tienen una suspensión muy rígida y esto hace que cada vez que se quieran subir a un lavadero, a un bordo, el golpeteo que recibe el piloto en literalmente todo el cuerpo, pero principalmente en la espalda, es muy severo, muy fuerte y los pilotos verdaderamente sufren. Ya lo sufrieron en Miami y ahora aquí en el circuito de Mónaco mencionan que esperan que sea crítica esa situación. Bueno, pues ya veremos qué sucede. Las prácticas por primera vez comenzarán el día viernes. Ya no serán los tradicionales jueves de entrenamientos libres en Mónaco. Ahora se corrió un día y se realizará un programa tradicional de Gran Premio, viernes, sábado y domingo. Y bueno, pues veremos qué sucede este fin de semana. En 1929 fue la primera carrera en Mónaco y bueno, pues mencionar que Anthony Noyes, que era un millonario importador de tabaco, pues es uno de los nombres más importantes en la historia del automovilismo europeo. Recordar que fundó el Gran Premio de Mónaco y también el Rally de Monte Carlo, ¿no? Este circuito en las calles de Monte Carlo se fundó o se diseñó en 1920 y tuvo que esperar 9 años para que un Gran Premio internacional en este trazado se llevara a cabo. Desde aquella primera carrera, el trazado de aquel entonces es prácticamente similar al actual y bueno, pues el ganador de aquel primer Gran Premio de Mónaco fue el británico William Grover Williams a bordo de un Bugatti. Es un Gran Premio que tiene muchísima historia, en donde hemos visto una cantidad de carreras célebres y yo voy a mencionar 5, pero por supuesto que es un poco injusto porque vamos a dejar muchas fuera.
pero también mencionar que el circuito de Monte Carlo es considerado como uno de los más peligrosos en el mundial, debido principalmente a su trazado en callejero. Aquí en este circuito solamente hemos tenido un fallecido y fue Lorenzo Bandini en el año de 1967. Y bueno, pues este accidente del italiano Lorenzo Bandini pues fue resultado de un accidente en la zona de la Nueva Chicana. Y bueno, pues Bandini tristemente fue víctima de una enorme bola de fuego, en donde además las asistencias tardaron muchísimo, más de 4 minutos en sacarlo de ese fuego, y pues lamentablemente Lorenzo Bandini murió 3 días después debido a las graves quemaduras. Para mí, estas 5 carreras que les recomiendo ver si eres aficionado nuevo a la Fórmula 1 o si eres aficionado de hace muchos años y no has visto alguna de estas, bueno, yo les invito a que las vean, y quiero comenzar con la número 5. El Gran Premio de Mónaco de 1981. Gilles Villeneuve, en aquel entonces el líder de la escudería Ferrari, o bueno, el piloto más espectacular de la escudería Ferrari, estaba teniendo una temporada no ideal, lejos de lo ideal, porque Ferrari había tenido un año en donde el auto literalmente iba muy bien, tenía un motor muy potente en recta, pero iba muy mal en curvas. Entonces era un auto pesado, un auto que no se comportaba bien en esta clase de circuitos, y a pesar de ello y de manera casi milagrosa, Gilles Villeneuve logró una victoria, una de las 2 victorias que logró esa temporada de manera verdaderamente milagrosa. Y vale la pena ver este Gran Premio. Si lo pueden ver completo, pues aún mejor, porque la manera en que fue escalando posiciones Gilles, la manera en que logró mantener esa Ferrari que parecía querer escapársele de las manos en todo momento, es uno de los momentos históricos del Gran Premio de Mónaco, y que creo vale la pena, aunque pasen y pasen los años, siempre valdrá la pena verlo, y si es completo, mucho mejor. También, curiosamente, el Gran Premio de 1982 en Montecarlo fue una carrera verdaderamente loca. Creo yo que es la carrera más impredecible que podemos volver a ver en Montecarlo. Ese 1982, nada más se las voy a poner de esta manera. Tuvimos 6 líderes en las últimas vueltas. René Arnoux era el líder, o fue el líder del Gran Premio de Mónaco durante sus primeras 14 vueltas. Y posteriormente, como siempre pasaba, o muchas veces pasaba con los Renault en aquellas épocas de finales de los 70s y principios de los 80s, la confiabilidad era escasa en Renault y tuvo que abandonar René Arnoux, y bueno, pues le heredó el liderato a su coequipero, un joven francés llamado Alain Prost. Alain Prost se dirigía aparentemente a un triunfo seguro cuando a 2 vueltas del final termina estrellado en las barreras a la salida de la Nueva Chicana. Y bueno, Riccardo Patrese, el nuevo líder, era Riccardo Patrese en su Brabham Ford, y en aquel momento parecía también que se iba a llevar el triunfo. Fueron momentos finales que vale la pena verlos. Trompea a Riccardo Patrese y bueno, vio cómo le adelantaban Didier Pironi y Derek Daly. Entonces también Andrea de Cesaris le adelantó, y pues todos ellos se fueron quedando en los metros siguientes sin gasolina. Primero fue Didier Pironi, después Derek Daly, que también había tomado el liderato y empezó a quedarse metros después, y luego Andrea de Cesaris, que también tuvo ese mismo problema, y
el mismo Patrese, la verdad es que yo creo que estaba tan frustrado que no se dio cuenta quiénes eran los que se habían quedado en el camino, y cuando cruzó la meta, pues él no celebró. Realmente él se dio cuenta que algo andaba raro cuando en la vuelta de enfriamiento, después de cruzar la meta, todo el mundo lo aplaudía y le levantaban el puño y felicitaciones, y él no entendía qué pasó, y fue ahí cuando se enteró que había ganado el Gran Premio. Entonces, esa carrera vale mucho la pena. 1996 también la recomiendo porque fue una carrera en donde hubo demasiados abandonos, un Gran Premio con muchos abandonos, y en donde termina ganando el francés Olivier Panis, que realmente fue un derbi de demolición, de supervivencia, y él logró llegar a la meta en lo que fue el último triunfo del equipo Ligier en la Fórmula 1, y es una carrera que indudablemente vale mucho la pena verla. Creo que es uno de los grandes recuerdos de un piloto francés en Fórmula 1 en los últimos tiempos, y recordar que ese triunfo de Panis era el último triunfo de un piloto francés hasta que Pierre Gasly ganó en Monza en el año 2020. Entonces, increíble ver estos grandes premios. Por supuesto, no podemos dejar fuera el Gran Premio de 1992 con ese emotivo duelo entre Ayrton Senna con neumáticos prácticamente terminados, tratando de detener a Nigel Mansell, que muchos dicen que entró a cambiar neumáticos debido a un error, ya que un sensor reportaba que estaba perdiendo un neumático. Lo hicieron parar cuando lideraba tranquilamente Nigel Mansell el Gran Premio. Lamentablemente para él, cae detrás de Ayrton Senna después de esa parada, y en las últimas vueltas, con un ataque a lo león británico, por todos lados buscaba el espacio. Era impresionante el ataque de Nigel, y Ayrton Senna demostró ese día que era verdaderamente un maestro de la Fórmula 1. Se puso exactamente donde se tenía que poner en cada curva para no permitirlo adelantar. Y bueno, pues fue un Gran Premio que terminó de manera muy emotiva. Si bien el Gran Premio como tal no fue muy emocionante, creo que por esas últimas vueltas vale la pena verlo. Y bueno, también, y como recomendación final, el Gran Premio de Mónaco de 1984. Repito, hay muchos grandes premios de Mónaco con cosas interesantes, con cosas que pasaron a la historia, pero yo me quedo con estos 5 grandes premios. Y el de 1984, pues es un gran premio que mucha gente hoy día lo recuerda. ¿Por qué? Pues porque fue la temporada de debut del gran Ayrton Senna en la Fórmula 1. Fue el Gran Premio de Mónaco bajo lluvia, en donde logró dar un golpe en la mesa y que todo el mundo se preguntase quién era este jovencito brasileño, después de que Ayrton venía de dominar la Fórmula 3 británica en 1983, de ser campeón de la Fórmula 3 británica en un duelo muy cerrado con el hoy comentarista de la cadena Sky Sports F1, Martin Brundle. Senna demostró ese año que era un piloto especial, un fuera de serie, y ese Gran Premio de 1984, Senna en un Toleman, que era prácticamente uno de los peores autos de la parrilla, estuvo a nada de ganar el Gran Premio, adelantando en pista a pilotos como Alain Prost y Niki Lauda. Y también ese día la actuación del jovencito alemán Stefan Bellof es muy recordada, porque también andaba rapidísimo y venía incluso por momentos alcanzando al mismo Ayrton Senna. Así que hay mucha historia en el Gran Premio de Mónaco que creo que vale la pena que nos demos el tiempo de conocer o de volver a vivir si es que ya has visto estos grandes premios. Creo que hoy día tanto YouTube como la plataforma de F1 TV nos permiten recordar muchos de estos momentos. Y bueno, amigos, pues como siempre, la Fórmula 1 es pasión, y por qué no revivir estos momentos históricos. Quiero invitarlos, amigos, a que me dejen sus comentarios y sus likes, que son muy importantes para la visibilidad de este canal, y también invitarlos a que compartan
estos videos, ya que tanto aficionados de hace muchos años como los miles y miles de aficionados nuevos que están llegando a la Fórmula 1 en estos últimos tiempos, creo que es muy interesante conocer todos estos datos históricos, todos estos grandes momentos y estas recomendaciones, porque, bueno, todos empezamos desde cero alguna vez, todos llegamos en algún momento a este deporte y creo que son de la información y de los videos que vale la pena recomendarle a todos los nuevos fanáticos de la Fórmula 1. Así que, bueno, pues sin más por el momento, amigos, nos vemos a la próxima. Gracias por el favor de su atención.